Bueno, buenas noches. Para nosotros, para los cordobeses y para la gente que ve nuestro programa, realmente es una satisfacción muy grande tenerlo acá. Bueno, buenas noches. Yo agradezco la oportunidad de volver a tener ocasión de un contacto con los cordobeses. Para mí es un gran honor estar hoy en una casa de estudios como es la Universidad Nacional de Córdoba, cuya existencia antes que la patria misma habla por sí solo de su enorme importancia en el país, en la formación del pensamiento en Argentina. Y gracias a usted por la entrevista, doctor. Bueno, la primera pregunta tiene que ver con una expresión que tuvo mucha repercusión ante una consulta que le formularon sobre el escenario macroeconómico. Usted, Roberto, dijo: el modelo está en falsa escuadra. ¿Qué reflexión podemos hacer en un par de párrafos respecto de su mirada de la situación macroeconómica hoy de la Argentina? Sí, la expresión tiene que ver con esto. Cuando hay un proceso inflacionario que lleva ya varios años, normalmente empiezan a desajustarse distintos datos de la economía, variables, decimos nosotros los economistas. Pero cuando además esa inflación no es aceptada por las autoridades, los desajustes son mucho mayores. Hoy hay prácticamente todos los precios de la economía, o todos los datos de precios, en falsa escuadra, en el sentido de que no guardan la relación adecuada entre sí. Fíjese usted lo que ocurre hoy. Los trabajadores reclaman legítimamente por el tema de las asignaciones familiares o el impuesto a las ganancias. Los gobernadores también legítimamente reclaman que las valuaciones inmobiliarias están atrasadas y en consecuencia la recaudación impositiva ha caído. Los industriales en general reclaman porque el valor del dólar, el tipo de cambio, no está en una situación adecuada. Es decir, así podríamos seguir. Los ejemplos son numerosos. La asignación universal por hijo, acaba de ser recién ajustada, pero estuvo durante largos meses fuera de los niveles que tenía que estar para proteger a quienes se supone que debe proteger, que son los niños y los jóvenes con menores ingresos. Entonces, todos los datos de la economía están desordenados, y el gobierno, al negar la verdadera inflación, no hace más que profundizar ese desorden. Y entonces aparece en el caso del dólar un desdoblamiento de hecho del dólar, no hace falta que lo decida el gobierno. Hoy hay un dólar oficial de 4.60 y hay distintos dólares, pero uno de ellos hasta niveles de 6.30, 6.40. Hay gobernadores que han ajustado las valuaciones inmobiliarias 600%. El propio gobierno nacional ha subido el gas licuado 300%. Los subtes en Buenos Aires subieron más del 100%. Es decir, empieza a hacer eclosión manejo desordenado de los precios. Y yo dije junto con esa expresión de falsa escuadra en ese artículo, que tiene algo de lo que fue el Rodrigazo. Muchos jóvenes, por cierto, no lo conocen, pero fue un proceso allá por el año 1975, donde frente a un desorden general de precios, un ministro llamado Rodrigo, en un día quiso ajustar el conjunto de los datos, y entonces devaluó más del 100%, dividió el dólar, la nafta subió 180%, en fin, hubo un intento de reordenamiento, salvo en los salarios, lo cual obviamente hizo que el sector sindical reaccionara, y ahí empezó la gran crisis política de 1975. Bueno, ahora no hay algo de esta naturaleza, porque al revés, el gobierno todavía sigue negando ciertas realidades inflacionarias, pero hay una especie de Rodrigazo en cuotas. Se vienen haciendo ajustes distintos, en algunos casos el gobierno nacional, en algunos casos los gobiernos provinciales o municipales,
en un intento de recuperar niveles que se han ido perdiendo como consecuencia de la inflación. Hablando de este tema de la inflación, bueno, se ha reunido el Comité del Fondo Monetario y aparentemente hay un cierto llamado de atención en la Argentina en relación a la estadística oficial. Nosotros aquí muchas veces escuchamos que el hecho de que tengamos estadísticas no creíbles le trae problemas a la Argentina. Esto, usted que tiene mucha experiencia internacional, ¿esto efectivamente se percibe afuera como un problema grave o forma parte a veces de, en la disputa política, de imputarle al gobierno que está generando desconfianza por tocar los números? ¿Esto efectivamente tiene un efecto en las relaciones de Argentina, las relaciones económicas con el resto del mundo? A ver, yo lo diría, mi primer preocupación es el daño interno que provoca, antes que hablar de si el fondo lo considera adecuado o no. Yo creo que los argentinos no lo consideramos adecuado. Ha habido mil expresiones ya respecto del índice de precio changuito, cosas por el estilo. Y antes que nada somos los argentinos los que tenemos que reclamarle al gobierno que se deje de falsear estadísticas. Ahora, yendo concretamente a lo que usted me pregunta, sí, además esto tiene un efecto internacional. Ese efecto internacional tiene dos características. Por un lado, grupos que son agresivos con Argentina, porque todavía tienen alguna creencia sobre Argentina, que se reunieron hace unos pocos días en París, precisamente con el intento de influir sobre el Fondo Monetario para que castigue a Argentina por esto. Este es un grupo extremadamente agresivo, son lobistas de bancos, son lobistas que no asumen en nombre de sus bancos la responsabilidad que los bancos tuvieron en el proceso de endeudamiento en Argentina durante el periodo de la convertibilidad. Yo a ellos no le daría demasiada importancia, más que saber que ese lobby existe y hay que dominarlo como lo dominamos cuando hicimos la reestructuración de la deuda. Son los mismos nombres, Stock, Humes, son la misma gente operando. Yo a eso diría saber que existe y prepararse para contrarrestar sus acciones. Y después está el fondo en sí. Ahí hay obligaciones estatutarias que los países que somos miembros del fondo debemos cumplir. Y el no cumplimiento de normas de carácter internacional obviamente tiene efectos. El fondo o este tipo de instituciones en general sobre cuestiones estadísticas tiene una mirada relativamente tranquila en la medida en que los desajustes son transitorios. El problema es que en Argentina los desajustes llevan ya más de 5 años, ¿sí? Y han adquirido una magnitud que ha llevado precisamente a esto que hablábamos antes, doctor, a una economía que está en falsa escuadra. Y una economía donde los precios están desordenados es una economía donde no hay inversión, donde no hay creación de empleo, donde el capital termina yéndose del circuito económico, precisamente porque no tiene las condiciones como para poder visualizar cuál va a ser el futuro. Lo cambio, digamos, de la realidad nacional a la situación económica internacional. Hablamos por estos días desde Argentina de que el mundo se nos cayó encima. ¿Cuál es la percepción que tiene de la realidad de la crisis global, digamos, en los Estados Unidos, en los países europeos, en los emergentes? ¿Y qué tan fuerte es la influencia que tiene eso en lo que nos pasa a los argentinos? A ver, la crisis global, por supuesto, es delicada, particularmente en el caso europeo. Lleva ya varios años, empezó en el 2008, sobre finales del 2008. Hay países en Europa que todavía no han recuperado hoy, sobre finales o cerca del final del 2012, los niveles de actividad económica que tenían cuando la crisis empezó. En Estados Unidos las reacciones del gobierno frente a la crisis han sido, a mi juicio, mejores. Estados Unidos es un país mucho más flexible y viene mejorando. Pero eso tiene sobre Argentina efectos relativamente limitados. Los efectos
otros efectos, de los cuales ahora comento, son dominantes, y esos efectos, lejos de ser negativos para Argentina, son extremadamente positivos. Esta es la aparición de China, del sudeste asiático, de Asia Central, con India, de Medio Oriente, que se han convertido en compradores de alimentos en cantidades muy importantes, y que han producido una suba de los precios de lo que Argentina, Brasil, Uruguay exporta, fenomenales. Mire, cuando con mi equipo terminamos las funciones en el Ministerio de Economía en diciembre del 2005, la soja valía entre 214 y 230 dólares la tonelada. Hoy vale varias veces, 3 veces más, y obviamente esto se extiende a otros productos alimenticios, de manera tal que no, al revés, del mundo nos están llegando a nosotros datos positivos como hacía muchas décadas, desde la Segunda Guerra Mundial, que no había datos tan positivos para Argentina. Es una oportunidad excepcional, digo Argentina, pero también podría decir el resto de los países del Mercosur, particularmente los que exportamos alimentos, los que exportan otro tipo de insumos. Caso de Chile con el cobre, también han tenido muy buenos precios, pero son más sensibles a la desaceleración económica en Europa y en Estados Unidos. En el caso nuestro no ha habido prácticamente sensibilidad a la baja, a punto tal que en 2009, que fue el peor momento en términos de caída del producto a nivel mundial, no hubo reducción de los precios de exportación de Argentina. ¿El gobierno toma registro de esta realidad? La conferencia de hoy, la conferencia inaugural de las jornadas, va a ser sobre la sustentabilidad de este diseño de política económica. ¿Qué percepción tiene usted, Roberto? El gobierno toma registro cuando toma medidas como ser ajustar la asignación universal, pero ¿cuál es el grado de correcciones que requeriría el modelo si es que hacen falta? Y si es que no vamos definitivamente a una situación de degradación del cual va a ser complejo salir, ¿no? No, yo creo que hoy hay correcciones muy fuertes para hacer, porque, bueno, los desajustes se han venido acumulando, como hablábamos recién, desde principios del 2007, por lo menos, incluso fines del 2006. Cualquier economía que a lo largo de casi 6 años va consumiendo las reservas, va consumiendo el superávit fiscal, va consumiendo el superávit en la cuenta en dólares, la cuenta corriente, va dejando que la inflación desajuste el valor del tipo de cambio, el valor del dólar. Es una economía que después de 6 años ya tiene que tomar decisiones importantes y de orden global, no de orden sectorial. Yo siempre digo que un programa económico es como un mecanismo de relojería, no se trata de tomar medidas aisladas, se trata de que cada engranaje combine con el siguiente, que se mueva en la dirección adecuada, y que no mire para el pasado, que las agujas vayan para el futuro, ¿no? Así que yo creo que hoy los ajustes requeridos son muy importantes. Me gustaría cerrar la nota con una pregunta que tiene que ver con la política. Quiero comentarle a los televidentes que fui testigo anoche mientras cenábamos de personas que se acercaban a saludarlo al doctor Labaña y a recordar y a felicitarlo por lo que había sido su paso por Economía. Y yo decía, en general de los ministros de Economía nos acordamos de manera distinta, nos acordamos además de la familia de los ministros de Economía, pero fui testigo de eso, y en Córdoba eso tuvo realmente, en oportunidad que se sometió al juicio de los electores, un resultado singularmente importante. Entonces mi pregunta es, ¿cómo está viendo la política hoy, cómo la ve a futuro, y cómo se ve la Labaña en la política y en la política futuro? Miren, a ver, el tema central de la política hoy para mí es el tema de los intentos reeleccionistas.
La sociedad argentina está profundamente dividida hoy. De hecho, por eso yo tomé la decisión de no participar en la elección del 2011. Cuando fui candidato en el 2007 todavía había espacio en la sociedad para intentar buscar consensos, equilibrios y demás. En el 2011 ya esto no ocurrió. De un lado estaba el gobierno, del otro lado una oposición, fragmentada, sí, pero en definitiva representante de, no sé, 46, 47% de las voluntades del país, en una actitud, ambas partes, de mucha confrontación. Esa confrontación se va a profundizar si se insiste en los intentos reeleccionistas. Entonces, personalmente, y paso a la segunda parte de su pregunta, desde hace prácticamente 4 meses estoy trabajando, hablando con dirigentes del radicalismo, del socialismo, por supuesto del Partido Justicialista, tratando de que se cree clima en el sentido de defender la Constitución tal como está hoy, más allá de que todos podamos tener opiniones sobre algún punto de la Constitución vigente. Lo importante hoy es no agudizar la confrontación en la sociedad argentina, no hacer que Argentina se vaya deslizando aún a veces insensiblemente hacia lo que está pasando en Venezuela, con un enfrentamiento muy radical. Aparte de eso, yo tengo la misma disposición, la misma predisposición, el mismo compromiso, la misma voluntad en términos de mi actividad política que tuve tanto en 2002 cuando asumí el ministerio, usted recuerda, en circunstancias muy dramáticas para Argentina, como en el 2007 cuando fui candidato. Bueno, después están las circunstancias. El hombre es siempre el hombre y sus circunstancias, ¿no? Bueno, Roberto, le agradezco mucho la gentileza con que habitualmente nos dispensa el espacio para hablar. Nos vamos a ir a la conferencia. Quiero, en nombre de Ricardo Fonseca, que es el conductor de Objetivos, agradecerle mucho esta gentileza que ha tenido de darnos estos minutos. Gracias a ustedes y gracias a su programa. Bueno, quiero cerrar esto diciendo de que el viernes, cuando el programa salga al aire, no voy a estar de viaje, pero que estoy seguro que además de la envidia que le voy a provocar a Ricardo Fonseca por haber tenido la oportunidad de hacerle la entrevista a Roberto Labaña, es una especie de regalo que le dejo por el Día del Maestro a alguien que es un maestro de los periodistas. Seguramente en el siguiente programa retomaré la columna habitual que hoy le hemos reemplazado por esta excepcional, agradable y verdadero honor para mí entrevista con Roberto Labaña. Muchas gracias.